Bueno, continuemos. Ok. Entonces, ¿qué más hay que hacer? De acuerdo con la norma. Entonces, era establecer, hacer una apertura de decisión de investigación disciplinaria, luego notificarle al trabajador, ¿sí? Luego llevar a cabo una diligencia de descargos, es decir, escucharlo, ¿sí? Y tomar una decisión, ¿sí? Y esa decisión debe ser, ojo, motivada. Motivada es que se explique muy claramente las razones del por qué se está tomando la decisión, de en qué se basa para tomar la decisión y absolutamente todo lo que tiene que ver al respecto, ¿sí? Entonces, ciudad, fecha y número de proceso. Muchachos, yo les recomiendo, así no se adelante sin un proceso al año. Póngale el proceso número 1 de 2020, ¿sí? Cosa de que después sea más fácil de ubicar. Incluso ustedes pueden en un sistema establecer el proceso 1 es contra qué trabajador, el proceso 2 es contra qué trabajador, y ahí van teniendo un récord por afuera del récord laboral, ¿sí? La identificación e individualización del sancionado, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Como ya aquí en la versión se le tomó declaración de quién era, de dónde nació, en qué fecha, de si era soltero, casado, hijo de quiénes, bueno, toda esa información plena, el cargo que ocupa, todo eso va aquí, ¿sí? Una breve descripción de los hechos que dan origen a la sanción. Entonces ahí ya no tan breve como en la apertura, sino donde cuente claramente qué fue lo que pasó, porque ya no solamente tenemos el hecho de que el muchacho se cayó, sino que hubo un reporte de accidente de trabajo, que ese reporte ya generó una actividad de pronto de la ARL, lo más seguro es que ya escuchamos a unas personas sobre lo que pasó, escuchamos la versión, ¿sí? Entonces todo eso viene acá, la enumeración de las pruebas que fueron analizadas. Entonces, como es motivado, pues yo voy a empezar a mirar qué pruebas tuve en cuenta, ¿sí? Y esas pruebas, pues las voy a poner las voy a ir llamando. Entonces, la prueba 1, la prueba 2, prueba 1, entonces aparece el video donde se ve que este muchacho se cae. Prueba 2 está la declaración de Don Sapo que dice que él le dio la orden de subirse. Prueba 3, bueno, bla, 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 bla. El video aportado por el señor donde dice que, donde se da cuenta que Don Sapo llegó 2 minutos más tarde. Prueba 4 puede ser un informe de la parte técnica de la compañía tal y tal, que demuestra que las cámaras estaban descoordinadas por 5 minutos, entonces el señor llegó en realidad 3 minutos antes. Bueno, en fin, todo eso está para la elucubración de ustedes que van a hacer ese trabajo, ¿sí? La descripción legal de la falta, indicando la gravedad de la misma. Entonces aquí se tiene que decir dónde está la falta. En este caso que aplicamos está en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Pero yo podría, por decir algo, utilizar el numeral 12 del artículo 52, ¿sí? Que dice, por decir algo, utilizar las instalaciones de la empresa, equipos, teléfonos, computadores, internet, etcétera, para realizar actividades particulares distintas al objeto del contrato, ¿cierto? Esa es una descripción legal de la falta. Entonces, ¿yo aquí qué le voy a decir? De este caso que estamos hablando, está en el artículo 58, numeral 7, ¿sí? Esta que les acabo de leer está en el Reglamento Interno de Trabajo, artículo 52 de las prohibiciones, numeral 12, utilizar bla, 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 ¿sí? Describir la falta y cuál es la gravedad. Esa gravedad normalmente está consagrada también en el Reglamento Interno de Trabajo, ¿sí? Entonces, entonces aquí me dice, por decir algo, que previa a la situación de la falta, que la empresa va a imponer al trabajador las siguientes sanciones: multa, suspensión o terminación del contrato, ¿sí? Y entonces aquí me está diciendo que multa
para las del artículo 50, numerales 5 y 12, ¿sí? Y los numerales 1 y 2 de ese reglamento, y así por el estilo. Entonces, esto todo tiene que tener esta situación para poder determinar si la conducta es grave o es leve. Y con base en eso, pues obviamente tomar una decisión. Las consideraciones que se toman en cuenta para sancionar o para exonerar al trabajador. Entonces aquí es donde empieza el bla, bla, bla de la empresa, ¿sí? Donde empiezan a justificar, bueno, después de analizar las pruebas, después de mirar la falta, pues nosotros consideramos que el trabajador incurrió o no incurrió en esto por esta y esta y esta y esta, ¿sí? Y entonces vamos a tener en cuenta estas pruebas y estas pruebas para acusarlo o vamos a tener en cuenta estas pruebas o estas pruebas para exonerarlo. El análisis y la necesidad del monto de la sanción. Las sanciones no se aplican caprichosamente. Las sanciones tienen que ir de acuerdo con un análisis de la situación. ¿Sí? ¿Qué tan grave fue? Si esa situación merece una sanción ejemplarizante o no. O si simple y llanamente fue un descuido que tuvo el trabajador llevado por un exceso de trabajo. Bueno, todo ese análisis lo tienen ustedes que llevar. Algo llevado por el afán, porque se estaba necesitando entregar un trabajo ya y entonces se necesitaba que alguien se subiera ya. Bueno, en fin. Y cuando ya usted, esto todo que hay acá, estos numerales E, F y G, es la motivación de la decisión. Ya una vez usted motivó esto, ahí sí tome una decisión. La decisión es, voy a sancionar a este señor con tanto tiempo, ¿sí? La decisión es, voy a exonerar a este señor de cualquier responsabilidad. Eso lo dirán ustedes en su trabajo y yo pues espero que esto les quede siquiera de 2 o 3 hojitas, bien organizadito, ¿sí? Los recursos que pueda interponer el sancionado y ante quién. Recuerda que hay un principio de doble instancia y ese principio de doble instancia pues me tiene que llevar a mí a establecer unos recursos, ¿sí? En el caso que nos ocupa es ante la gerente. Ya cuando llega la gerente, pues ya hay una segunda instancia, ya hay una decisión que se debe tomar en segunda instancia, ¿sí? Y va lo mismo. Ciudad, fecha y número del proceso. La identificación e individualización, ya que hablamos del sancionado, porque ya se sancionó. Si está en segunda instancia es porque ya hubo un sancionado, ¿sí? La breve descripción de los hechos, lo mismo, es decir, básicamente lo mismo que el anterior, ¿sí? Un resumen de las actuaciones de la parte, entonces, qué fue lo que, cuando se inició apertura de investigación disciplinaria, qué respondió este señor en su diligencia de descargos, qué dijo sobre las pruebas, qué pruebas aportó, ¿sí? Un resumen de eso. ¿Qué decisión se tomó en primera instancia? ¿Cuáles son los argumentos que esbozó el trabajador para apelar? ¿Sí? ¿Por qué no estaba de acuerdo? La valoración de los argumentos expuestos. Entonces aquí ya empezamos, mire, hasta aquí, hasta el literal D, estamos solo contando la historia. Del literal E para abajo vamos a la motivación, ¿sí? Entonces, hay que valorar los argumentos expuestos por las partes. ¿Quiénes son? La primera instancia, el jefe de recursos humanos y el trabajador. Ellos expusieron unos argumentos, pues yo tengo que escuchar esos argumentos y con base en eso tomar una decisión, ¿sí? Las consideraciones que se toman en cuenta, vuelvo y lo mismo, la valoración, esto es la motivación de la decisión. Las decisiones judiciales siempre se tienen que tomar debidamente motivadas, so pena de nulidad, ¿sí? La decisión que se toma. En este caso, la segunda instancia puede hacer dos cosas: revocar o confirmar la decisión, no puede hacer más, ¿sí? Revocar es decir, no señor, eso no va, ese man estaba trabado cuando tomó esa decisión, no debió haberla tomado porque es que eso no es así, se equivocó de cabo a rabo, ¿sí? O confirmar la decisión, o de pronto modificar alguno de sus aspectos, ¿sí? Digamos, sí, se le impone la sanción, pero solamente de anotación a la hoja de vida, no se le va a sancionar con tiempo. Obviamente, las modificaciones que tome tienen que ser hacia abajo, ¿no? Recuerde que no puede ser hacia arriba
por la prohibición de la reformatio impello. No puede reformar en peor, no puede agravar la situación del trabajador, ¿sí? La indicación de que contra esa decisión no procede recurso, es decir, ahí sí el martillito, cosa juzgada. Si a partir de aquí ya el único recurso que le queda es el de pataleo. Ahora, el trabajador aún tiene otro recurso, que puede ser acudir ante un juez de la República mediante una acción laboral, si es una situación que le violaron sus derechos laborales, o una acción de tutela, si lo que se le violó fue el debido proceso. ¿Sí? Pero como ustedes ya vieron esto, ustedes nunca jamás le van a violar el debido proceso a un trabajador de ustedes. ¿Sí? Y esto, ya con esto, nos dice que una vez impuesta esta sanción, va al récord laboral, es decir, allá en la hoja de vida del trabajador, en la hoja de vida aparece que esa persona fue sancionada. Y si lo sacaron 8 días a descansar sin sueldo, pues entonces va también en la hoja de registro obligatorio, ¿sí? Siempre esa sanción va a quedar ahí. Bueno, ese pajarito ustedes ya lo conocen, significa que durante el transcurso de la clase les diré en qué momento vamos a evaluar esta actividad. Que tengan buen día, buena noche, buena tarde, hasta luego.